Un ejemplo gráfico vale más que 1000 palabras. Y vemos acá. Acá de hecho nadie va a dudar que este tiene un índice de Sokolov-Lyon positivo, ¿no? Vemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Pues creo que más gráfico no puede ser este ejemplo de acá. Hipertrofia ventricular izquierda. Con signos de sobrecarga sistólica secundario. Vemos acá los signos de sobrecarga sistólica. Pero comprobemos, está bien el voltaje, porque lo que tenemos que comprobar siempre es el electrocardiograma, que esté bien el voltaje a donde está tomado. Y vemos, estas líneas significan que la amplitud es 10 milímetros por milivoltio, está bien. Entonces es un Sokolov positivo en un electro bien tomado. Muy bien. Aprovechemos este electro para ver dónde está el eje del QRS en el plano frontal. ¿Dónde creen que está el eje del QRS en el plano frontal acá, en este electrocardiograma? A ver si han entendido bien lo que hemos hecho de los ángulos. En este de acá, ¿alguien se anima? Recuerda, ¿qué hacemos primero? 1. ¿Cómo está la onda R en 1? Positivo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tablita y le ponemos los valores a cada derivada para buscar el isoeléctrico. Recuerden, 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60 y 0 grados. Segundo paso, vemos cuál es el más isobifásico. Y en este caso, ¿cuál es el más isobifásico? 3. Entonces el eje eléctrico está en 30 grados. ¿No? Así de sencillo es hallar el eje eléctrico. No tiene que haber mayor duda. ¿No? Y generalmente si les ponen alguna pregunta de electrocardiograma es así, de esta manera, electros sencillos, no electros donde digamos hay casi dos iguales que parecen isoeléctricas, ¿no? Muy bien. Un ejemplo gráfico. Y acá vemos, ¿cómo se llama? Hipertrofia ventricular derecha. Generalmente las ondas R en las derivadas de B1, B2 o B3 son predominantes y hay cambios relacionados a sobrecarga del ventrículo derecho. Bueno, acá no ha salido ni B5 ni B6 para hacer el Sokolov derecho, pero acá con una R en B2, mira, tienes 10, 15, suficiente con esta R en B2 para decir que hay hipertrofia ventricular con signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Muy bien. Otra cosa. Muy bien. Otra cosa importante, como les dije, es saber dónde está la transición del QRS en las derivadas precordiales. También se puede hallar un eje de las derivadas precordiales. Pero eso es más para especialidad, esto no preguntan en el examen, solo para que lo tengan en cuenta. El punto J, que es el punto de unión del segmento ST, y esto también ya lo hemos conversado, el punto J. Y recuerden que según el esquema de despolarización de actividad eléctrica básica que hemos visto, el segmento ST corresponde a lo que es el periodo de meseta, o el tiempo que se mantiene contraído el miocardio. Onda T, de la repolarización finalmente. Recordemos que la repolarización o la onda T representa ya la repolarización ventricular, o sea, lo que es la fase final de la 2 y la fase 3 de repolarización de lo que es nuestro sistema de despolarización normal del músculo miocárdico, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien. Y la onda T también tiene un eje. Recuerden que generalmente el eje de la onda T tiene que seguir al eje del QRS. ¿Por qué? Porque es el mismo miocardio que se va a repolarizar. La diferencia entre el eje del QRS y el eje de la onda T tiene que ser 45 grados a menos. No puede ser más de eso. Si hay más, hay una alteración de la repolarización. Y para eso vamos a volver aquí. Por ejemplo, en hipertrofia ventricular izquierda. Vemos acá. Primero le preguntamos a uno, ¿cómo está la onda T para hallar el eje? Onda T negativa. Usamos los suplementarios. Ahora buscamos el isoeléctrico. ¿Dónde está el isoeléctrico de la onda T? Está igual en 3, pero recuerden que es negativo. Entonces, ¿qué utilizamos? Si acá era más 30 grados y es positivo, acá es negativo, es menos 150 grados. O sea, el eje de la repolarización está hacia el otro lado. Tiene una diferencia, 30 a 150 de más o menos 180 grados, que ese es un trastorno de repolarización por la hipertrofia ventricular marcada que tiene. Solamente como ejemplo, para que vean que también se puede calcular fácilmente el ángulo de la onda T, inclusive hasta de la onda P pueden calcularle el ángulo si tienen más tiempo y ganas de hacerlo. Ven la onda P, ven cómo está en 1, si es positivo, y buscan el más isoeléctrico, y en este caso el más isoeléctrico está en ABR casi, acá positivo y negativo. Entonces, ¿en cuánto está? Aunque acá es más predominante negativo, no en este ABR. Estaría en 60 grados, ¿no?
menos 60 grados, perdón. Entonces este no puede ser el isoeléctrico. Entonces tomamos acá este de acá, que es el más isoeléctrico, ¿no? Acá tiene menos negativo inclusive que este de acá. Ese sería más 60 grados. Ustedes le pueden calcular el ángulo a todas las partes del electrocardiograma. Muy bien, la onda T. Esta también es una pregunta muy sencilla. ¿La onda T qué es? Recordemos que es la base más vulnerable del periodo refractario relativo. Eso lo vimos en la clase anterior también. Dijimos que existe un fenómeno que es el fenómeno R sobre T, que cualquier evento o una descarga eléctrica que venga o alguna estimulación que venga sobre la onda T puede generar lo que es una nueva despolarización. ¿Por qué? Porque la onda T está en el periodo refractario relativo. Eso ya es un poco de la clase anterior que hemos revisado. Recuerden que siempre es negativa en ABR y solamente cuando hay trastorno de repolarización se puede hacer este positivo en ABR. Muy bien, el ángulo, ya hemos visto los ángulos normales en el plano frontal. Recordemos las duraciones normales, tanto del QRS. El QRS va de 0.06 a 0.10 segundos, o en promedio 90 milisegundos lo normal, y de la onda T generalmente de 100 a 250 milisegundos. Recuerden que existe el intervalo tanto QT medido de manera normal y el QT corregido. QT corregido no es más que medir el tiempo que hay entre onda R y R de la onda R que precede al QRS. ¿Qué quiere decir? Volvemos a un electro acá. Si nosotros vamos a medir el QT, por ejemplo acá, entonces tenemos que medir el tiempo que hay entre esta R y esta R. Y este tiempo sacarle raíz cuadrada y dividir ese resultado al QT que ya hemos medido, ¿no? ¿Cuánto sería el QT acá, por ejemplo? Inicia acá, son 2, más 5, 7, 8, 9. 9 por 4, 0,36, ¿no? Que es el QT medido, pero el corregido tendríamos que sacar la raíz cuadrada del tiempo que hay entre esto y esto. O sea, más o menos sería 10 y 20, 10, 20, ¿no? Más o menos 20, 18. ¿No? 18 raíz cuadrada, ¿no? Generalmente esto no te van a preguntar en el examen. Si te preguntan algo, solamente la medición del QT. Y recuerden que el QT tiene una relación inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? A mayor frecuencia cardíaca, menor QT. Y a menor frecuencia cardíaca, mayor QT. Es por eso que las drogas antiarrítmicas que bradicardizan tienden a prolongar el QT, tipo amiodarona. Amiodarona bradicardiza y prolonga el QT. Y puede producir arritmias por prolongación del QT. Las arritmias de prolongación del QT es la torcida de punta, recuerden. Igual que los medicamentos de la clase 1A. Eso lo veremos posteriormente. Bueno, el QT igual, con lo que ya hemos visto, básicamente el QT del EKG es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. Otra cosa importante que según la edad, generalmente los niños tienen menos QT y los adultos tienen mayor QT, ¿no? Eso es importante también saberlo. ¿Cómo analizamos el electrocardiograma finalmente, conociendo ya una vez todas las ondas? Siempre saber el ritmo. Ritmo sinusal. Ustedes los van a dividir el ritmo del electrocardiograma como sinusal y no sinusal, nada más. Lo importante es que sepan reconocer un ritmo sinusal y ahorita les vamos a dar las pautas de esto. Frecuencia cardíaca, en segundo paso, siempre ver la frecuencia cardíaca. El intervalo PR, la duración del QRS y el intervalo QT, los ejes eléctricos. Ese es el análisis cuantitativo de cantidad, lo que ustedes pueden medir. Y luego viene lo cualitativo. Lo cualitativo es conocer algunas teorías, lo que podemos ver y no ver. Depende mucho del entrenamiento de la persona en el electrocardiograma. Vemos el segmento ST y la onda T, cómo está la repolarización y el segmento ST. Hay trastorno no de la repolarización, hay crecimientos, hipertrofias o algún otro trastorno que ustedes pueden ver y que otra persona no lo ve. Por eso es la parte cualitativa del electrocardiograma. Cuantitativamente vemos primero el ritmo. Para identificar el ritmo vemos, lo más importante es definir si es un ritmo sinusal o no. ¿Qué vemos? La onda P siempre es precedida del complejo QRS con intervalos PP constantes. ¿Qué quiere decir? Entre P y P va a haber siempre igual tiempo. P, o acá, entre una onda P y la siguiente onda P, ¿no? Acá lo han cortado porque hay una P y acá hay otra P y los tiempos son iguales.
Muy bien. En segundo lugar, tenemos que decir cómo es la onda P. La onda P siempre es positiva en 1 y en 2 al menos, y negativa en ABR, criterio de ritmo sinusal. Entonces, este es un paciente de ritmo sinusal. ¿Ok? Así de fácil y sencillo es hallar el ritmo sinusal. Ahora, si les hago otra pregunta acá, ¿alguien se anima a decirme dónde está el eje eléctrico del QRS en ese electrocardiograma? Del QRS, no de la onda P. Porque recuerden, luego de hallar la frecuencia cardíaca hay que ver los intervalos de tiempo y luego el QRS. Ya, mírenlo, a ver si después se animan, vamos a analizarlo después. Luego, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es fácil de hallar. Lo pueden hallar de dos maneras. Uno es midiendo la R que en una línea de un cuadrado y midiendo, ¿no? 300, 150, 175 hasta la siguiente R, 75 latidos por minuto. O hacer la división del número de cuadraditos que hay entre R y R y a 1500 dividirle eso, es una constante 1500, ¿no? 1500 entre 20 igual 75. O cuando hay arritmia tipo fibrilación auricular, tienen que medirlo en 6 segundos, contar el número de ondas R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y multiplicarlo por 10 para hallar la frecuencia cardíaca. El siguiente paso, luego la frecuencia cardíaca, recuerden, intervalo PR, ¿no? La duración del QRS y finalmente el intervalo QT. Como vemos acá en los ejemplos son más gráficos. Y finalmente los ángulos. Muy bien. Volvemos acá. A ver qué tal se ve acá en la diapositiva. Sí se ve bien, inclusive para que hagan un ejercicio práctico de electrocardiograma. Muy bien. Como les digo, la intención no es que se vayan expertos de electrocardiograma, sino es que aprendan a resolver preguntas de exámenes de residentado. En algunos casos les pueden dar datos teóricos, ¿no? Si el PR mide tanto, o digamos si es positivo en tal y si eléctrico en tal, ¿dónde está el ángulo? Porque alguna vez he visto alguna pregunta de ángulo. Vemos acá. El ritmo sinusal ya lo hemos determinado. La frecuencia cardíaca acá es, miren, por suerte se está acá en la línea, 300, 150, 100, 75, ¿no? Entonces, siguiente paso, intervalos, donde está la mejor onda P, el PR. Acá comienza la onda P, 1, 2, 3, 4, 0, 16 segundos. QRS, buscamos el que tenga mejor, lo recomendable donde esté más isoeléctrico. Por ejemplo, acá en el transición de precordiales, que se ve más bonito el isoeléctrico, mejor que acá. Vemos 1, 2, acá termina, 0.08 segundos, ¿ok? Y QT finalmente, igual, acá que está bonita la onda T y lo que es la transición, acá hay 5, 6, 7, acá acaba, 8, 9, 9 por 4, 0.36 segundos, ¿no? Si quieren lo corrigen si tienen calculadora. Siguiente paso, ángulos. El ángulo de la onda P. Se puede hallar ángulo de onda P. P positivo acá, buscamos el más isoeléctrico en el plano frontal y está en ABL, 60 grados. Acá hay una línea plana. No se ve onda P, dirán, no, pero ahí está la onda P. Recuerden que el isoeléctrico puede ser para arriba o para abajo o una línea plana, 60 grados. Ángulo del QRS, el más isoeléctrico de todos, ¿dónde está? Acá está en ABL. No tiene menos un cuadradito negativo y dos positivos, ¿no? Entonces el ángulo es 60 grados, cercano a 60 grados. De la onda T también, positivo acá. Vamos a ver, si es positivo acá, entonces igual la misma tabla. El ángulo de la onda T está en, acá el más isoeléctrico está en más 30 grados. Y la diferencia entre el QRS y la onda T es 30 grados, o sea, dentro de lo normal. Este es un ritmo sinusal normal, hasta ahí. Pueden verlo cualitativamente, transición de precordiales normal, no hay crecimientos, no hay hipertrofia. Conclusiones, electrocardiograma dentro de límites normales. Este es un electrocardiograma normal, como para que ustedes sepan analizar lo normal. Luego ya pueden analizar todo lo patológico. Espero que ya con este ejemplo quede grabado la manera de ver el electrocardiograma, determinar el ritmo y conocer los ejes eléctricos. Más fácil no hay, es la manera más fácil de entender un electrocardiograma. Muy bien. Los recordatorios. No es característico del ritmo sinusal. Y esta pregunta también es sencilla. La onda P es positiva en ABR. Recuerden que siempre es negativa en ABR en el ritmo sinusal. Y eso ya debe estar grabado y no debe quedar la duda sobre eso. Otro ejemplo gráfico, un ejemplo de la vez pasada. Vemos acá negativo en ABR. Igual este paciente está en ritmo sinusal 2 positivo y 1 positivo, ¿no? Igual. Ya hemos ejercitado la vez pasada con este electrocardiograma.
Finalmente, algunos cambios de la onda T en hiperpotasemia. Acá les he traído ya un poco más ampliado esto. La vez pasada fue un poco más hablado. Ahora está acá los cambios electrocardiográficos relacionados a la hiperpotasemia, que es lo que también más preguntan. Esta es una pregunta de examen. En el ENAM, cuando yo di el ENAM hace varios años, igual me vino esta pregunta. Y esta pregunta es clásica, en varios exámenes lo he visto. Cambios electrocardiográficos de la hiperpotasemia. Lo primero, onda T picuda, con intervalo QT corto, alargamiento del intervalo PR, desaparición de la onda P, ensanchamiento del QRS y la parada, pero del ventrículo en diástole. Eso es lo más importante. Esos son los cambios y la secuencia de cambios electrocardiográficos que hay en la hiperpotasemia. Esto no excluye que haya otros cambios como bloqueos, derrama, bloqueos AV, pero esto es lo que van a tomarles en el examen, no lo otro ya digamos es más para especialidad. Pero esto es lo que tienen que conocer. La onda T picuda en tienda o en lomo de camélido, ¿no? Como vemos acá. ¿Okay? En un contexto de un paciente con hipercalemia, recuerden, pacientes con hipercalemia, falla renal aguda o crónica en fase terminal que tienden a retener potasio, que generalmente vienen las preguntas asociadas al paciente con criterios de hemodiálisis que presenta hipercalemia, que espera encontrar en el electrocardiograma, ¿no? Generalmente las hacen siempre a falla renal. Hay otras causas de hiperpotasemia, pero lo más común que le van a preguntar es asociado a problema renal. ¿Listo? ¿Y qué hacemos para esto? Lo primero es gluconato de calcio. No se olviden. Cambios electrocardiográficos en hiperpotasemia, gluconato de calcio, estabilización de membrana. Luego ya vendrá todo lo que conocen, ¿no? Lo nebulizamos al paciente para bajar el potasio, le ponemos insulina con glucosa o si quieren le ponen quelantes de potasio. Pero lo fundamental y lo primero que se hace es estabilizar la membrana con gluconato de calcio. Pregunta de examen también eso, el gluconato de calcio. Les pueden poner lo demás, pero lo primero es el gluconato de calcio. Muy bien, estas manifestaciones se pueden encontrar en la hipercalemia. Bueno, y ahí la onda 1 va. La onda U va más con hipopotasemia. Son raras las preguntas de hipopotasemia. Y generalmente la hiperpotasemia se puede asociar a hipocalcemia, es por eso que se prolonga el QT. En cambio la hipercalcemia acorta el QT. ¿Ok? Muy bien. La onda T de electrocardiograma, ¿qué ocurre? Y esto también ya le hemos hablado en la clase anterior y un poco me repasó en esta clase. Es ¿qué ocurre la onda T? La repolarización del ventrículo. Y eso ya que no quede duda, es una pregunta inclusive hasta de pregrado, ¿no? Una independencia de la onda P del complejo QRS del electrocardiograma, ya nos hemos cansado de repetir lo mismo, es disociación auriculoventricular. Si el paciente está bradicárdico, ¿qué pensamos? Bloqueo AV de tercer grado. Si el paciente está con una taquicardia de 150 y hay disociación auriculoventricular y QRS ancho, ¿en qué pensamos? Taquicardia ventricular, ¿no? Ya habrá una clase de arritmia. Entonces, la independencia de la onda P del complejo QRS, insuficiencia del nodo AV en la conducción, ¿no? O un bloqueo de tercer grado, que podría ser, ¿no? Insuficiencia cardíaca, que este es un tema también amplio y apasionante. Hay inclusive subespecialidad de insuficiencia cardíaca, solamente ver insuficiencia cardíaca. Lo más importante es la definición. Hay dos definiciones, una definición sindrómica, o sea, por la parte clínica que nos importa, y hay una definición, digamos, compleja, que es lo más, digamos, que los expertos en Ronnie le han dado esa definición, ¿no? Una definición estructural de falla cardíaca. Entonces vamos a traer las dos definiciones para que las conozcan. Una está en la guía de falla cardíaca 2013, recién actualizada, del AJA, y la otra ya de la guía 2012 de falla cardíaca crónica, de la Sociedad Europea, ¿no? Siempre las dos sociedades se han peleado por ver quién es la mejor. Nosotros generalmente en cardiología nosotros manejamos más las guías europeas que las americanas, porque creemos que los consensos europeos van más a la parte científica que los americanos. En los americanos hay mucho conflicto de interés por los seguros, plata. Que quizás sea un problema también para nosotros ahora que se viene la privatización de los servicios de salud, si es que no lo impedimos. Bueno. Entonces, ¿qué es la falla cardíaca? Es un síndrome complejo clínico que resulta de la incapacidad funcional y estructural del corazón. Acá hablamos dos cosas, función diastólica o sistólica,
o estructura. Ahí en estructura vemos cardiopatías congénitas, enfermedades valvulares o digamos muerte de algún sector del miocardio o cardiopatía hipertrófica, etcétera, etcétera, para mantener el llenado, ya no solamente la contracción, y es importante conocer el llenado, el filling, así lo llaman los americanos, ventricular, o la eyección, o sea, función sistólica. O sea, es un síndrome que incluye tanto la función sistólica y diastólica. Hay falla cardíaca diastólica. El paciente puede tener una buena contracción ventricular, a ustedes les van a llegar, digamos, cuando vean en consulta si son internistas o si son, digamos, o siguen haciendo, digamos, o hacen la medicina particular, el ecocardiograma. Función sistólica de 60%, disfunción diastólica del VI tipo 2. Y el paciente le dice, doctor, me canso mucho. Y ustedes dirán, pero su eco está bien, no tiene por qué cansarse, debe ser del pulmón. Pero recuerden que la falla cardíaca diastólica produce síntomas también, al igual que la sistólica. Inclusive el tratamiento de falla cardíaca diastólica es más difícil que la sistólica, porque no hay estudios así grandes como los que hay en falla cardíaca sistólica para el control o el disminuir la mortalidad. Y es igual, la mortalidad en falla diastólica y sistólica a largo plazo es la misma y similar. Muy bien. Y la segunda, la parte sindrómica o la parte clínica. La falla cardíaca se define clínicamente como el síndrome en donde el paciente tiene síntomas típicos y signos de falla cardíaca que resultan de una normalidad estructural o funcional del corazón. Acá vamos más a la parte clínica. El paciente tiene sintomatología clínica y tiene algún tipo de disfunción cardíaca, es falla cardíaca. Entonces, nos vamos a la definición de falla cardíaca. Estas son las dos definiciones. O la definición clásica de Eugene Braunwald, que es el que más estudia falla cardíaca, que es la capacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado para la perfusión tisular, ¿no? Que esa es la definición de Eugene Braunwald. Pero nos quedamos con esa que están en las guías. Entonces, ¿qué conclusión llegamos con esto, con esta definición? Que existen pacientes tanto con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Y acá también hay un poco de conflictos, porque para las definiciones de falla cardíaca, la fracción de eyección preservada, las guías dicen que la fracción de eyección preservada es una fracción de eyección mayor del 50%. Mayor del 50% para la definición clínica de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero en cambio, para fracción de eyección deprimida, las guías te hablan que es una fracción de eyección menos del 40%. Y la pregunta será, ¿qué pasa entre 40 y 50%? Hasta ahora no hay consenso que pasa entre 40 y 50%. Es menos de 40 deprimida, más de 50 preservada. Y hemos dicho que ecocardiográficamente tiene otra definición, digamos la disfunción sistólica. Fracción de eyección preservada para lo que es ecocardiograma, cuando hacemos nosotros las mediciones, más del 55%. Disfunción ventricular leve entre 45 a 55%. Moderada entre 35 a 45 y severa menor de 35%. Eso también tienen que tenerlo en cuenta para los que vayan a postular o se animen a irse a España. Entonces, nosotros, el diagnóstico de la falla cardíaca es más difícil, sobre todo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, más que la reducida, porque tú ya ves que la fracción de eyección está reducida, ya sabes que es falla cardíaca, ya sabes que tienes que darle un montón de tratamiento. Pero en cambio, fracción de eyección preservada es un estudio más especializado. Muy bien. Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, tanto para fracción de eyección preservada y reducida. Lo más importante son los signos y síntomas típicos de falla cardíaca que los vamos a revisar ahorita. Y fracción de eyección baja, menos del 40%. Con esto ya tienes falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En cambio, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Síntomas típicos y signos de falla cardíaca, pero hay una cardiopatía estructural relevante, hipertrofia ventricular, agravamiento de aurícula izquierda o disfunción diastólica. Pero la fracción de eyección está normal o levemente deprimida. Levemente deprimida, ¿por qué? Está mayor del 50%. Hemos dicho que de 50 hasta 55, de 45 hasta 55 es leve la disfunción. Y para definición tiene que tener más del 50% de la fracción de eyección preservada. Entonces, vemos que hay síntomas, pero con función cardíaca normal. Existen algunas preguntas que les hacen respecto a este tema, por eso lo tienen que tener presente. Muy bien, características. Generalmente, la disfunción sistólica
va a estar entre 60-70% y la diastólica entre 30-40%. Esto ya ha cambiado. Esta es una información, digamos, antes que salieran las guías del 2013. Para las guías del 2013 se dice que la disfunción diastólica es mayor que la disfunción sistólica. Y esto también ténganlo en cuenta porque en algunas preguntas que he revisado últimas, siempre van a poner ¿cuál es la causa más común de falla cardíaca? ¿Fracción de eyección preservada o reducida? La fracción de eyección preservada es la causa más común de falla cardíaca. Causas principales: cardiopatía isquémica en la disfunción sistólica, infarto, sobre todo en países desarrollados como Estados Unidos o Europa. En el caso del Perú estamos ya en la corriente de cardiopatía isquémica. La epidemia que estaba en los 60 en Estados Unidos ya está llegando al Perú, porque ahora de lo que atendíamos, digamos, un infarto o 2 infartos mensuales cuando era R1, a la fecha tenemos ya semanalmente 2 a 3 infartos. O sea, está aumentando. Entonces van a necesitar más cardiólogos, a ver si alguien se anima para ir a hacer cardiología. Generalmente la causa de disfunción diastólica es hipertensión arterial. Otras causas: miocardiopatía dilatada, sobre todo en niños. En niños es una tragedia, niños de 3, 4 años con cardiopatía dilatada familiar, ¿no? O después de una miocarditis, en el caso que haya tenido infección por Coxsackie virus B, que es la causa más común de miocarditis, recuerda. En el caso de la disfunción diastólica, otra causa es la miocardiopatía restrictiva. Generalmente las miocardiopatías restrictivas son más secundarias, amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? O por tumores que infiltran el miocardio y reemplazan la masa miocárdica por un tejido fibroso que no deja que se relaje. Síntomas: generalmente en falla cardíaca sistólica, como hay dilatación del vein, hay un ventrículo dilatado, rígido, tercer ruido. Y los síntomas floridos de insuficiencia cardíaca. En la falla cardíaca con disfunción diastólica es más tranca de diagnosticar. ¿Por qué? Porque no hay tercer ruido generalmente. Los síntomas son pobres. Radiografía de tórax, cardiomegalia, índice cardiotorácico más de 55%, no cardiomegalia. Y en la disfunción diastólica el índice cardiotorácico puede estar normal. Ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a ver fracción de eyección baja, menos de 40%, ya hemos dicho. En cambio, en la disfunción diastólica vamos a ver fracción de eyección normal y algunos signos de disfunción diastólica. Ya hemos hablado de las ondas E y la onda A, la clase anterior del ecocardiograma.